hombres de poca fe. Dios les bendiga, muchachos. Mi nombre es Alejandro Quinchía Martínez y me gustaría en esta hora hablarles sobre 4 ocasiones en las cuales Jesús utilizó esta dura expresión en el Evangelio según Mateo a sus seguidores. Un momento en el cual sus seguidores tenían una falta total de confianza en Él, definía una pobreza total en la cual tenían que demostrar una fortaleza en lo que decía Jesús. Pero esa confianza se veía totalmente sobrepasada por la debilidad, por la falta de fe. Un momento en el cual el temor era el que sobresalía y la fe era la mermada. Entonces, muchachos, me gustaría también decirles que Jesús utilizó esta expresión, sí, como reprensión, tenía parte de reprimenda, pero no era una palabra de rechazo, no, la utilizó como exhortación para mejora. Entonces vamos a leerlas. 4 temores que comprometen esta confianza. Vamos a por el primero, temor por el afán, Mateo 6:30. Les invito a que cojan sus Biblias y lean este pasaje. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Duro eso, duro eso. Bueno, muchachos, ¿cuántos conocen el afán? Yo creo que es el temor más extendido de hoy en día. Antiguamente se luchaba por la supervivencia porque había falta de recursos, mucha pobreza extrema y cada día tenían que trabajaban al día. En cambio, en esta sociedad parece como que eso ha desaparecido, pero no, igualmente podemos tener de todos y aún así estamos afanados por lo que va a venir mañana, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a ver, por lo que vamos a andar. Y bueno, muchachos, quisiera decirles que en el tiempo antiguo, si esto lo hubiera dicho Salomón, si esto lo hubiera dicho Abraham, si esto lo hubiera dicho Job, se le podría reprochar, pero lo está hablando una persona humilde, una persona que no tenía donde recostar su cabeza. Entonces, se denotaba una falta de confianza en él, una falta de entendimiento de quién era él. Temor por el afán. Vamos a leer al siguiente temor. Temor por el peligro. Mateo 8:26 habla sobre el temor al peligro. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Se acuerdan de esta enseñanza? Yo me acuerdo mucho en la escuela dominical, me decían, no, es que Jesús estaba dormido y esos discípulos, mejor dicho, vieron esa tormenta, vieron esas olas y no, esos estaban desesperados y Jesús dormía plácidamente. Bueno, hablamos sobre que el peligro genera temor, eso es evidente, por supuesto que sí, pero estamos hablando de unos hombres que eran curtidos, que conocían este lugar, era un lugar donde pescaban toda su vida, donde el mar de Galilea ya, mejor dicho, lo conocían de pe a pa, pero igualmente se vieron sobrepasados por esa tormenta, por esas olas, mientras que Jesús, su maestro, estaba dormido. Bueno, Jesús demuestra una humanidad, estaba cansado, pero aún así creo yo que muestra una divinidad, una confianza en él. No podía pasar lo que pasara alrededor y él seguía descansando como si nada. Tanto así que los discípulos decían, maestro, despierta, despierta. Y él les dice esas palabras: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, porque tenemos a uno muy grande atrás, que a pesar del peligro que se venga, él está con nosotros. Se nota la falta de confianza y que esos discípulos todavía no sabían quién era él. Vamos a ir al siguiente temor, temor por la duda. Uy, mejor dicho. Vamos a leer un pasaje muy conocido, Mateo 14:31. Mateo 14:31 nos habla sobre una de las ocasiones más destacadas de la Biblia. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces hemos oído hablar sobre Pedro, una persona que, mejor dicho, siguió a Jesús hasta su muerte, pero tuvo sus ocasiones, y una de ellas fue esta. Vemos otra vez un momento en el cual las aguas predominan. Bueno, las aguas tienen un significado en la Biblia bueno y malo. David habla sobre esas corrientes de agua que lo engullían. También el agua es simbolizada como aquel impedimento
para poder pasar, ¿no? Nos acordamos del Mar Rojo y cuando los israelitas querían pasar y el agua se lo impedía. Entonces, como que hay un significado de agua que de impedimento, incluso de riesgo mortal. Pero en este momento, Jesús con Pedro les tiende una palabra y Pedro confía en su palabra. A pesar de las aguas que hay en ese momento, Pedro confía en su palabra. ¿Por qué he mencionado lo de las aguas antes? Porque una cosa es ser rescatado de las aguas o atravesar las aguas y otra cosa es andar sobre las aguas. Mejor dicho, ves a alguien andar sobre las aguas y te quedas ojiplático, es algo que nunca lo vas a ver. Pero entonces Jesús demuestra, mejor dicho, su divinidad al completo. Jesús, el creador de las aguas, ¿por qué no iba las aguas a obedecerle a él? A él no le afectaba esas leyes físicas. Entonces está, mejor dicho, completamente calmado. Le dice, ven a mí, ven Pedro, que esto que pasa aquí no, para mí no es nada. Pedro iba, mejor dicho, iba enfilado allí a pesar de esas aguas que asemejan como esas tormentas, esos momentos de dificultades. Pero él no duda en ese momento, él tenía su mirada fija. En cuanto desvía un poquito esa mirada y ya no ve a Jesús, sino que ve las aguas, ve el impedimento, ve la tormenta, duda, y la duda trae el temor. Y ahí se acaba. Ahí se acaba, muchachos. Temor por la duda, un enemigo de la fe. Entonces mostró un abandono en la confianza en la palabra de Dios. Y vamos a ir a la última duda. Temor por la falta de entendimiento. Mateo 16:8. Mateo 16:8, les invito a que lo lean, ya voy a terminar. Mateo 16:8 dice: y entendimiento Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Esto, mejor dicho, no sé si mucha gente lo ha visto este pasaje, temor por falta de entendimiento. Los discípulos parecía que estaban siendo reprendidos por Jesús por no haber traído el pan, pero ¿cuántas ocasiones Jesús había demostrado esa divinidad multiplicando los panes, los 4,000 a los 5,000? Y no entendieron de verdad el verdadero significado de las palabras de Jesús. Por falta de entendimiento tuvieron temor, porque pensaban que lo están reprendiendo por los panes, pero no, Jesús no le estaba diciendo esto, estaba hablando sobre la doctrina de los saduceos y los fariseos. Los saduceos y los fariseos se llevaban mal, no tenían muchas cosas en común, pero sí había una, y era que cuando hablaban a Jesús querían que las cosas fueran por hechos, querían ver para creer. Entonces, ¿cómo es posible que le exigieran al creador el creado algo? ¿Cómo era posible que el culpable le exigiera al juez por medio de sus criterios lo que tenía que hacer? No le podemos exigir nosotros nada a Dios. Y esto era una doctrina que tenían los saduceos y tenían también los fariseos. Y los discípulos no lo vieron y tuvieron temor por falta de entendimiento. Entonces hacen desviar la fe a otras cosas. No está firme allí, no vemos de verdad la voluntad de Dios, lo que de verdad quiere definir Dios en esta ocasión. Entonces el temor nos puede convertir en hombres de poca fe, pero Jesús en esta hora nos da claros ejemplos para que no te conviertas en un hombre de poca fe. Ten en cuenta. Dios les bendiga.